que se oye todavía mucho ruido, ¿no? ¿Sí? Muy buena tarde. En continuo del seminario sobre Porfirio Díaz, balance crítico, la mesa número 5, que está integrada también por investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en obvio del tiempo le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Ingrid Brena, no sin antes decir que es una de las catedráticas y de las investigadoras más afamadas de nuestro instituto y es coordinadora del Núcleo de Salud y Derechos Humanos. Doña Ingrid. Buenas tardes. Pues bueno, antes que nada agradecer la invitación a la doctora Pilar Hernández, porque yo me dedico a temas más bien novedosos y de futuro. Hablo sobre las repercusiones al ser humano en las biotecnologías modernas. Así que me permitió esta invitación hacer una reflexión sobre qué significó el derecho a la salud durante el gobierno del general Porfirio Díaz. Después del periodo de intensas luchas internas a lo largo del siglo XIX, Díaz impulsó la estabilidad política que México anhelaba, pero que no conocía desde la consumación de la independencia. Gracias a esta estabilidad, la población aumentó en número y las ciudades crecieron, y con ellas la necesidad de desplegar grandes esfuerzos para atender los problemas de salud. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes para superar los problemas heredados del pasado y no impidieron que surgieran nuevas dificultades propias de la transformación. Aun cuando la población aumentó, las estadísticas muestran índices de mortalidad muy elevados durante el periodo que se comenta. La esperanza de vida en 1870 era de 25 años y para 1910 solo había aumentado a 30, siendo menor en 5 o en 10 años a los parámetros de España, Londres, Inglaterra o Francia. El mayor azote a la salud fueron las numerosas epidemias. Los datos muestran que la mayor parte de las muertes se producían por enfermedades infecciosas: paludismo, viruela, tosferina, tuberculosis, tifoidea, sarampión, con brotes más comunes en ciertas épocas y localizadas en regiones o sectores sociales precisos. En 1982 y 1983, el cólera se expandió por Chiapas, Oaxaca y Tabasco, mientras que la fiebre amarilla se apoderó de Sinaloa. En 1889 cundió la viruela, causando más de 40,000 muertes en 1902. La peste bubónica atacó Baja California y Sinaloa. Las regiones densamente pobladas con escaso desarrollo económico resultaban más vulnerables como consecuencia de la escasez y hasta carencia de alimentos que afectaban especialmente a los grupos más pobres. Obras de saneamiento. Durante el Porfiriato, uno de los problemas más apremiantes para la población de la capital consistía en las frecuentes inundaciones provocadas por la escasa infraestructura de drenaje. Algunos diarios de la época criticaban al gobierno por el uso de los recursos públicos en obras de ornamento, sin atender el deplorable estado higiénico de las vías públicas de la ciudad. Se pensaba correctamente que los problemas de salud se debían a las condiciones insalubres de las calles. Basura y aguas negras contaminaban la escasa agua potable. Además, en la implacable temporada de lluvias, urbes como México o Puebla se convertían en lo que fue llamado las fétidas Venecias mexicanas. Para solucionar el problema, el gobierno optó por pavimentar calles y realizar trabajos de desagüe y entubado. Las obras llevadas a cabo en la Ciudad de México fueron calificadas como las más monumentales de la época. En 1896, como un claro ejemplo de su discurso político, el general Díaz comentaba en relación a las obras de desagüe y entubamiento del agua. Esto es textual. Esta obra grandiosa, gloria de nuestra generación y llevada a cabo en circunstancias críticas, es fruto de la paz y monumento que conmemorará el periodo evolutivo durante el cual el pueblo mexicano, deponiendo las armas y olvidando añejos rencores políticos, se consagró al trabajo pacífico y en el que, tomando por base el orden, pudo alcanzar el progreso. Fin de la cita.
Las obras fueron inauguradas con bombo y platillo el 17 de marzo de 1900. En su elaboración se invirtieron 16 millones de pesos. La mortalidad a causa de las enfermedades disminuyó. Casos ejemplares lo fueron el del tifo, cuyo coeficiente se redujo de 1.379 en 1901 a solo 248 en 1904. El de la viruela, que en 1903 provocó la muerte de 216 personas, en 1904 tan solo 102. Sin embargo, estas dos enfermedades se convirtieron en epidemias nuevamente en 1905 y en 1906, respectivamente a causa de otros factores como la falta de la vivienda, alimentación y de aseo personal, con lo que se redujo el optimismo inicial y hubo voces que consideraron que el progreso en la política de saneamiento no podía considerarse parejo ni completo para el resto del país. Medicina y vacunación. Otra de las grandes tareas emprendidas durante el Porfiriato fueron las medidas de higiene tomadas durante las epidemias, como el traslado de enfermos, clausuras de viviendas, incineración de sus pertenencias y el acordonamiento de vecindarios enteros, pero también la asepsia en hospitales y el ánimo de propiciar el aseo corporal y doméstico. El impulso a la vacunación fue otro de los frentes emprendidos. Los vacunadores recorrían escuelas, mercados y sitios de trabajo, pero estos se encontraban con la resistencia popular, pues la gente creía que la vacuna, lejos de prevenir enfermedades, las podría provocar. Esta obligación propició la toma de medidas más estrictas. Hacia fines del Porfiriato, la vacunación se hizo forzosa en la mayor parte del país, y los padres que no vacunaban a sus hijos eran castigados con multas o incluso prisión. Consejo Superior de Salubridad. Creado durante la vigencia de las 7 leyes constitucionales para el Departamento del Distrito Federal, del Departamento de México, así se llamó, el gobierno del general Porfirio Díaz logró que el Consejo Superior de Salubridad pasara a depender exclusivamente de la Secretaría de Gobernación, alcanzando así el rango de responsabilidad federal. Quedó bajo el Consejo la responsabilidad de establecer cito textual, las condiciones higiénicas a que han de sujetarse los establecimientos peligrosos, insalubres e incómodos. Esta reglamentación que hizo el Consejo de Salubridad ha sido considerada como la semilla de las futuras reglamentaciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo y en los diversos códigos sanitarios del país, hechas aun cuando muchos de los adelantados países de Europa no tenían vigilancia de reglas higiénicas en hospitales, cuarteles, cementerios, escuelas y talleres. Se reglamentó también el agua potable, la erradicación de desechos humanos, la higiene de alimentos y medicamentos, el establecimiento de relaciones con instituciones extranjeras de salubridad, y por último, la necesidad de llevar estadísticas para obtener datos útiles en la prevención y dolencias de trastornos de la salud. Código sanitario. Tras 9 años de estudio y de análisis de otros códigos, como el del Estado de Nueva York o el de Argentina, Chile e Inglaterra, en México comenzó a gestarse la idea de elaborar un código sanitario con competencia federal, para mejorar la condición física de la especie humana. En 1891 se promulgó el Código, que fue la primera legislación nacional en materia de salubridad e higiene. Cita textual de los inicios del Código, basado en la ideología que establece como prioritaria la preservación de la salud y la prevención de las enfermedades, y al capital humano como un valor a conservar ante todo, un mínimo sacrificio de libertad para garantizar que la morbilidad y la mortalidad disminuya. Estos eran los buenos propósitos del Código. En cuanto a los hospitales, como culminación de la política encaminada a proveer de hospitales a las principales ciudades del país, Oaxaca, desde luego, se vio favorecida,
Pero lo mismo pasó en Toluca, en Aguascalientes o en Chihuahua. El Hospital General fue inaugurado en 1905. Contaba con modernísimos quirófanos, departamentos de hidroterapia, mecanoterapia, electroterapia, rayos X y, en fin, todas las novedades que ofrecía la ciencia médica. En 1910 se inauguró el Manicomio General de la Castañeda, el cual contaba con 1,000 camas en sus instalaciones. Tenía un teatro, biblioteca, farmacia, laboratorio de medicina, cocinas, talleres y cuartos de máquinas. Los edificios fueron preparados a fin de separar a los pacientes según su diagnóstico. Gracias. En su momento, el manicomio fue considerado como un establecimiento modelo. El libro del doctor Álvarez Amézquita sobre la historia de la salubridad y de la asistencia, en ese libro aparece el siguiente comentario textual. Teniendo en cuenta las características de nuestro país, se establecieron referencias a la salud física y mental de todos los habitantes de la República, sin distinciones etnográficas de ninguna especie. Fin de la cita. Sin embargo, durante la época porfiriana, lejos estaba de una concepción igualitaria, pues con criterios culturales, raciales o socioeconómicos se trazaron nuevas líneas divisorias. Los mexicanos fueron medidos, fotografiados y los resultados permitieron justificar con nuevos argumentos viejas divisiones y prejuicios. El supuesto de que la constitución física y mental congénita determinaba el carácter, la conducta y la moralidad que se extendió al género y la raza. Díaz consideraba que la transformación de México de un país atrasado a un país moderno tenía como obligado paso el cambio de los hábitos cotidianos del pueblo, concebido como una muestra de degeneración y de incuria social. La división de espacios y de tareas asignadas a la mujer en el ámbito privado al cuidado de la familia se justificó en base a la debilidad de la mujer. Sin embargo, debe hacerse notar que el 24 de agosto de 1887, Matilde Montoya obtuvo el grado de médico egresada de la Escuela de Medicina. En su examen profesional se encontraba el secretario de Gobernación y se presume que el propio general Díaz estuvo presente. Sin embargo, tuvieron que pasar 12 años más para que otra mujer lograra el mismo fin. Las estadísticas muestran que durante el Porfiriato la población creció de 9.500.000 habitantes al inicio a más de 15 millones en 1910. También se habla de que hubo cierta inmigración, que vinieron grupos de orientales a California y al norte de México vinieron también, se pobló con alemanes. Sin embargo, fueron colonias muy pequeñas que no fueron significativas en estas estadísticas. En la última veintena del siglo XIX, la higiene pública utilizó los modernos conocimientos científicos. La medicina asistencial experimentó la acción subsecuente a los grandes cambios científicos, filosóficos y políticos, económicos y sociales o que estaban ocurriendo en ese momento en México. Estas optimistas y eufóricas declaraciones contrastan con la opinión de algunos historiadores. Entre ellos, José Valadez, que ya fue citado en la mañana, nos hace una descripción detallada del estado de desnutrición en que se hallaba la mayor parte de la población y de cómo esta era la causa principal de que los habitantes del territorio cayeran víctimas de las epidemias. Valadez refiere que el aumento de la mortalidad y del desarrollo de la peste, cito textual, que no solo hincan sus garras por la falta de higiene, sino también por encontrar a tantos seres humanos debilitados físicamente a consecuencia de su perenne miseria. El general Díaz señalaba en 1895 el descenso de cifras de mortalidad en la Ciudad de México como un hecho probatorio del progreso de la nación. Valadez opina, cita textual, engañoso, sin embargo, era este argumento para garantizar el adelanto, puesto que al año siguiente el número de defunciones aumentó en tanta cantidad
que hizo saber cuán distantes vivía la capital de la República, la salubridad y la riqueza. Un gran número de fallecimientos fueron debidos a la diarrea, disentería, neumonía, bronquitis, peste blanca. Cita textual: pobres de solemnidad eran los más fallecidos en la Ciudad de México durante 1897. El mismo autor nos expresa que en los años comprendidos entre 1896 a 1900 murieron 2.277.200 personas y que la desnutrición y las pestes, el racismo y la delincuencia ensombrecían y aniquilaban a la población de México. En medio del drama de la desnutrición y de la debilidad, e infestado siempre por plagas perniciosas tanto al cuerpo como al espíritu, vivió el país durante la época de crecimiento político del régimen porfirista. Esto todo es expresado por el historiador Valadez. Aclaración y balance. La salud como un valor compartido por las sociedades y uno de los objetivos del desarrollo y condición indispensable para una auténtica igualdad de oportunidades, y no sólo comprendida como una tarea del Estado, sino también como el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a la protección de su salud como parte de los derechos humanos, surge hasta la segunda mitad del siglo XX. El Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha reconocido que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones, merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana. Por tanto, el derecho a la protección de la salud se hace extensivo a los factores determinantes básicos de esta, como la alimentación, la vivienda, el acceso al agua limpia y potable y a condiciones sanitarias adecuadas, así como un medio ambiente libre de contaminantes. Bajo estos modernos parámetros no podemos juzgar la actuación del gobierno del porfirista. Díaz centró su mandato en el cumplimiento de la obligación del Estado de atender la salud de su población con grandes obras de saneamiento y desagüe, campañas de vacunación, dictatoriales medidas de prevención de contagio y el fomento de la higiene. En menor medida también cumplió con asegurar la asistencia médica una vez que la salud fue afectada a través de la creación de grandes y modernos hospitales. Sus logros son innegables, pero la gran crítica va en el sentido de que se desatendió las condiciones sociales de la mayoría de la población. La extrema pobreza, la desnutrición, falta de vivienda, sobreexplotación laboral, discriminación hacia las clases bajas fueron circunstancias que permitieron la propagación de las enfermedades y un innumerable número de muertes. Este es el balance que presento a su consideración. Gracias. Muchas gracias, doctora Brena. A continuación, cedo la palabra al doctor González Alcántara. Buenas noches. Cuando se estudian materias que trascienden la esfera ordinaria dentro de la que concebimos al derecho, entendido como un sistema de prescripciones jurídicas que regulan la actividad humana, en un momento y en un lugar determinado, en concreto, en nuestro momento y en nuestro lugar, tales como el derecho comparado o la historia del derecho, se vuelve necesario discernir, en términos aristotélicos, entre lo esencial y lo accidental. Los historiadores modernos, abandonando tanto la visión hegeliana de una historia forjada por grandes hombres, como la visión marxista que reduce el progreso histórico a una compleja red de relaciones abstractas entre los factores y las técnicas de producción, conciben la historia general bajo una perspectiva multidimensional en diversas capas. La primera de estas es sin duda la más conocida. Es la historia política, la historia de los grandes hombres, de los campos de batalla y de los debates parlamentarios. Es la historia, en palabras de Braudel, de oscilaciones rápidas y nerviosas, que presentan un marco idóneo para el estudio de aquellas ramas más dinámicas de la ciencia jurídica, el derecho constitucional, el derecho internacional, entre otros.
que representan esta cúspide jurídica que responde a la orientación ideológica de un grupo en el poder. No hay una nación en todo el mundo en que no haya sufrido cambios monumentales en su estructura constitucional en los últimos 100 años. Esto contrasta vivamente con el derecho sucesorio moderno, que seguramente no resultaría excesivamente ajeno a un jurisconsulto del siglo III. Ahora bien, como mencionamos en un principio, la división entre lo esencial y lo accidental de un sistema jurídico radica, en mi opinión, en esta división entre este derecho sólido de los cambios sutiles y progreso lento y el derecho altamente volátil cuya fortuna va ligada con el auge o la caída de determinado grupo político. El primero es la esencia y el segundo el accidente. Un gobierno radical, ya sea que haya llegado al poder por las armas o por las urnas, puede en pocos años dar un giro de 180 grados a la política económica o social de un Estado, y el pueblo se adaptará con rapidez. No podemos decir que sucediera lo mismo si lo que se pretende es reformar la estructura de la familia y las relaciones entre sus miembros. Si el derecho público es entonces una obra de ingeniería susceptible de dar volteretas entre los caprichos del poder político, mientras que la dimensión privada del mismo es la construcción cultural de toda la historia de un pueblo, el primero puede falsificarse, puede venderse, puede implantarse a ese pueblo, siguiendo una estructura de carácter vertical. El segundo, en cambio, tiene que brotar desde abajo, desarrollándose en una estructura horizontal. Cualquier intento demasiado brusco de imposición está condenado al fracaso, aunque esto, como veremos, no ha disuadido a más de uno de intentarlo. Nuestra historia de bronce, maniquea y esquizofrénica tiene la compulsión, al estilo de Dante Alighieri, de dividir a nuestras figuras públicas entre el cielo y el infierno. Enemigos de los héroes de la Revolución, Díaz ha terminado por ocupar su lugar en este último, mientras que sus vencedores comparten el paraíso con Juárez. La visión nacional de don Porfirio Díaz es por demás perfectamente perceptible, no solamente a partir de todas las acciones de su gobierno, sino de las confesiones del mismo, quien admitió y justificó su modelo paternalista en aquellas legendarias entrevistas con James Cleman, aduciendo que los indios están acostumbrados a mirar a los que ocupan a alguna autoridad como jefes, en vez de pensar por sí mismos. Esta es una tendencia que heredaron de los españoles, que les enseñaron a abstenerse de tener injerencia en los asuntos públicos y a confiar en el gobierno como su sólida y única guía. En su momento dijimos que es el derecho civil, en un sentido amplio, el legítimo representante de la cultura jurídica de una sociedad determinada. Consideramos a esta regla aplicable aún a casos tan excepcionales como el mexicano. El Código Civil de 1884, promulgado por Manuel González, es poco más que una actualización del de 1870, pero no obstante es un reflejo certero de la cultura jurídica mexicana. Como señalara en su momento el maestro Ignacio Galindo Garfias, la labor codificadora mexicana, iniciada en 1822, difiere mucho de su homóloga europea, que constituyó un auténtico esfuerzo por recopilar las fuentes estatutarias, convencionales y doctrinales en un corpus coherente. La mexicana, en cambio, rehusándose, por las razones que ya hemos dicho, a modernizar y codificar el derecho indiano, su derecho, optó por trasplantar el Código de Napoleón, entonces el último grito de la moda en materia jurídica. Lo asombroso radica en el hecho de que, casi 50 años después, al momento de publicarse el Código Civil para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California, basado en el proyecto del Código Civil elaborado por Justo Sierra, los paradigmas esenciales hayan permanecido intactos, así como en lo general la orientación ideológica del ordenamiento. Cuando señalamos que el derecho civil, en tanto reflejo de la vida cotidiana de un pueblo, pertenece a una historia lenta de cambios progresivos,
Esto no la exime de eventuales sobresaltos. El propio Código de Napoleón formó parte en su momento de uno de estos sobresaltos históricos, lo mismo que el surgimiento en México postrevolucionario de las ramas del derecho agrario, del derecho de trabajo, extirpando elementos que tradicionalmente habían pertenecido al ámbito civil para crear un orden especializado en la tutela de grupos vulnerables. Decir que la ideología del porfiriato era un positivismo comtiano puro deviene en una simplificación excesiva, en donde sí se deja sentir, en cambio, la influencia de los positivistas es en la estructura económica de la sociedad, concretamente en las bases civiles y mercantiles de la misma, bajo la bandera del liberalismo económico como consecuencia necesaria y como un presupuesto sine qua non de ese individualismo político que se consagró con la libertad contractual como un imperativo máximo del derecho civil. Mientras tanto, el Pacto Federal se ve sacrificado ante el imperativo del progreso nacional y las autoridades locales pasan a ser menos que gubernaturas provinciales, elementos de utilitaría al servicio de la visión presidencial. Esta visión de la libertad contractual queda entonces constreñida en su aplicación práctica a quienes se encuentran en posición de favorecerse de ella. El principio de justicia del contrato, que no es sino una presunción de que cualquier concurso libre de voluntades necesariamente refleja los intereses de las partes contratantes, se convierte en un dogma. El concepto de lesión, tan importante como la herramienta de protección contra el abuso del derecho, queda restringido al caso de que la parte adquiera pueda proporcionar 2 tantos más a quien ajena, quien recibe 2/3 menos del justo precio de la cosa. El Código Civil establece que ninguna obligación se rescinde únicamente por lesión, salvo en lo dispuesto por la compraventa y por previa tasación de peritos. Continuando con esta línea, aunque fiel a su política de conciliación con las instituciones eclesiásticas, Díaz promulga una ley que habrá de reformar el ordenamiento juarista, enfocándose a la particularmente a la prescripción de los terrenos baldíos, permitiendo su adquisición sin limitación en cuanto a su extensión y pudiendo cualquier individuo prescribir hasta 5.000 hectáreas de terreno baldío, eliminando a su vez la obligación de acotarlos y poblarlos, establecida en la ley juarista. Como resulta evidente, esta política de deslindes contribuyó a la formación y crecimiento de una de las instituciones más representativas del porfiriato, el latifundio. Otra materia que fue objeto de profundas reformas fue la legislación minera, que hasta antes de la independencia de la nación había operado bajo los principios de las ordenanzas españolas que establecían el dominio originario a favor de la misma corona española. El Código de Minería volvió a un sistema similar al de esas ordenanzas españolas, otorgando mayores libertades a los franquiciatarios, ajustándose a los avances técnicos en la materia. Por otro lado, también se reguló la propiedad intelectual. Si bien no hubo grandes cambios durante el porfiriato, la mayoría de los estudiosos coinciden en que las reformas a la legislación de la materia fueron meramente estéticas. Mateos Alarcón proclamó con orgullo que el Código Civil mexicano fue el primero en el mundo civilizado en reconocer la perpetuidad de la institución de la propiedad intelectual. En materia de derecho civil se estableció que todos los contratos en la actualidad son de buena fe y obligan a todo lo que ésta exige, a todo lo que es conforme a la equidad y la justicia. Se está en presencia de un abandono del formalismo ritual sin que pueda verse como un punto positivo en la evolución de nuestro derecho.
Una de las áreas más interesantes del porfirismo en la materia civil es la relacionada con el derecho de familia. Hay una serie de modificaciones que permitían probar la filiación de los hijos legítimos por la partida de nacimiento y, en su defecto, por la posesión del estado de hijo. El nuevo código, el código porfirista, da un paso atrás, limita la prueba a la partida del nacimiento y permitiendo la posesión de estado de hijo de manera excepcional por ausencia de registros o por haberse perdido estos. No obstante, coincidimos con Mateos Alarcón en que la eliminación de la legítima eliminaba en gran medida el aliciente para la promoción de procedimientos judiciales que consideraban escandalosos en contra del padre que se negara a reconocer la paternidad. Hay una serie de figuras interesantes en el derecho de esa época, como la que decía yo, la supresión de la legítima y la interdicción por prodigalidad. La aportación más relevante del Código Civil de 84 permitió que los autores de la sucesión pudieran disponer libremente de sus bienes independientemente de los usos y costumbres. La supresión de la legítima muestra una clara predilección por un modelo familiar que por aquel entonces venía consolidándose en el occidente industrializado. También hay otra serie de reformas en el derecho civil del porfiriato que refleja mucho las costumbres del pueblo. Conclusiones. Nuestro análisis no implica necesariamente una condena en términos absolutos al modelo político y visión social del gobierno de Díaz. El estudio de la historia, si se quiere hacer con seriedad, debe de abstenerse de recurrir a la retrospectiva para emitir juicios de valor sobre sus protagonistas, cuyos errores se vuelven evidentes solamente a la luz de la evidencia posterior que tenemos a nuestra disposición. Muchas gracias. Gracias, doctor González Alcántara. Toca en turno la exposición al doctor Sergio García Ramírez. Obvio, las presentaciones, doctor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Voy a tratar de leer lo más rápidamente que pueda, excluyendo inclusive algunos párrafos del trabajo que he preparado, para dar cuenta a este auditorio amable, sin provocar su impaciencia, y para tampoco suscitar el apremio que pudiera eventualmente formular la moderadora. Porfirio Díaz falleció en París hace un siglo. He aquí un nuevo centenario para los mexicanos memoriosos y también para los previsores. El recuerdo fluye sin estrépito en varias tribunas de la nación mientras se observan desde trincheras enfrentadas quienes rechazan la conmemoración y quienes la quisieran más clamorosa, altisonante y reivindicadora. Sobran los temas dignos de recordación sobre el largo periodo de nuestra historia cubierto por la figura de uno de sus grandes protagonistas, presidente y dictador a lo largo de 30 años. Comenzó como general Díaz y concluyó como don Porfirio, pero no faltaron quienes lo denominaran Perfidio. Los tres tienen su efigie en el Panteón de México. Aquí me referiré a la cuestión penal bajo el porfiriato. Mi comentario se encierra entre el momento en que Díaz ascendió al trono y compareció ante el Congreso el 1 de abril de 1877 y aquel en que lo hizo por última vez el 1 de abril de 1911, ya en el tiempo de la Revolución y con un pie en el Ipiranga. Ocasionalmente aludiré al intervalo de don Manuel González, que pagó el precio de su presidencia a quien podía cobrarlo, Díaz, su mejor amigo. Por cierto, llegada la hora final de Díaz, junto a su lecho veló Fernando González, hijo de don Manuel. Dice Enrique Krause, y me parece que con razón, que cuando Díaz arribó a la presidencia de la República, una república incierta y turbulenta, tocaba a su fin la era del progreso político, que era la era de Juárez, y llamaba a la puerta la era desigual y paradójica del progreso material, la era de Díaz. Esto mismo se advierte de alguna manera en la cuestión penal.
Si miramos la geografía de la historia, valga la expresión, nuestro personaje se localiza entre el restaurador de la República, a cuya etapa debemos notables avances en la legislación penal, a la cabeza del Código de 1871, y los autores de la Revolución, que es otra suerte de restauración republicana, promotores de una vuelta de 180 grados en la normativa sobre los delitos, los delincuentes y las penas. Para describir la cuestión penal bajo el porfiriato con sus vastas implicaciones, quizás bastaría el testimonio del propio Díaz en la famosa entrevista que concedió a James Creelman. Entonces Creelman lo calificó como guía y héroe del México moderno. El augusto personaje se refirió al empleo que su gobierno hizo del aparato penal. El aparato, digo, que no se confina en la ley, sino se despliega en los hechos de gobierno. Leamos la confesión de Díaz. Cito: empezamos castigando el robo con pena de muerte y apresurando la ejecución de los culpables en las horas siguientes de haber sido aprehendidos y condenados. Ordenamos que donde quiera que los cables telegráficos fueran cortados y el jefe del distrito no lograra capturar al criminal, él debería sufrir el castigo. Y en el caso de que el corte ocurriera en una plantación, el propietario, por no haber tomado medidas preventivas, debería ser colgado en el poste de telégrafo más cercano. No olvide usted, señala Creelman, el guía y héroe del México moderno, que estas eran órdenes militares. Éramos duros, prosigue Díaz en la entrevista, que tiene cierto aire de testamento. Algunas veces duros hasta la crueldad, pero todo esto era necesario para la vida y el progreso de la nación. Si hubo crueldad, los resultados la han justificado con creces. Fue mejor, sigue diciendo Díaz, derramar un poco de sangre para que mucha sangre se salvara. La que se derramó era sangre mala, la que se salvó, buena. Hasta aquí la cita. He ahí la conclusión a la que pudo llegar el hombre facultado para ponderar la calidad de la sangre, una potestad autoconferida, no faltaba más, y actuar en consecuencia. No podemos refugiarnos en las palabras de la ley para medir la obra jurídica de un gobierno que condujo sus pasos entre el pan y el palo, maiceando o matando en caliente, para invocar la consigna que figuró en el telegrama a Luis Mier y Terán. Abundan las lecciones sobre la distancia entre los dichos y los hechos, la pura y dura realidad en el punto donde se enfrentan el leviatán jovesiano con su máxima pujanza y el ligero ciudadano con etiqueta de infractor. Ese punto es la justicia penal. Emilio Rabasa hizo ver el abismo entre la Carta del 57, vigente a todo lo largo del porfiriato, y la realidad política. Con aquella no se podía gobernar. Y el hombre de Tuxtepec gobernó preter legem o contra legem. Lo hizo según su vocación, su pretensión y orteguianamente su circunstancia. Y para ello tuvo a la mano todos los medios de poder que necesitaba. Uno de ellos fue el aparato represivo, legal y metalegal. Juntos configuran el verdadero sistema penal. Entre los devotos del régimen hubo penalistas notables que trabajaron con Díaz. Lo hicieron con devoción para ellos y para él. Por ejemplo, los científicos Miguel y Pablo Macedo. Ricardo Rodríguez, procesalista penalista muy consultado, tuvo el tino de dedicar su obra más socorrida, El procedimiento penal en México, como, comillas, homenaje de respeto y de gratitud al eminente hombre de Estado que hoy rige los destinos de mi patria, al señor general Porfirio Díaz, espíritu que ha llevado a nuestras leyes el contingente de sus luces y de su buena voluntad, una voluntad que consta en la entrevista de Creelman. Quienes presidieron el Congreso cuando el Ejecutivo rindió los informes de ley, ponderaron las excelencias del presidente y le aseguraron su solidaridad. Valga como demuestra el discurso de Gabriel Mancera al responder a Díaz el 16 de septiembre de 1906. Cito: del mensaje a que acabáis de dar lectura se desprende que el país guarda un estado no solo satisfactorio, sino hasta envidiable. Como flor bisanual, vuestros discursos inaugurales abren sus pétalos con perfecta regularidad en este recinto para difundir su aroma por todos los ámbitos de la República y más allá de los montes, de los ríos y de los mares que limitan nuestro suelo. El orador concluyó con euforia que la nación agradecida os dé el merecido premio. Al tiempo, don Gabriel. Pero hubo otras opiniones. Turner dejó testimonios del aparato penal del porfiriato, al que ya me referí en las confesiones de Díaz, la ley fuga, la policía secreta, los rurales,
la obsecuencia de los funcionarios, Belém, sede de abusos y crímenes. Belém no es el portal, sino la cárcel de Belém, sede de abusos y crímenes que sería imposible narrar sin traspasar los límites de la decencia, señaló el inspector José María Andrade, San Juan de Ulúa, Valle Nacional y Yucatán. Todo eso cuenta en el arsenal punitivo de jure y de facto. Luis Cabrera, instalado como Blas Urrea, refirió vida y milagros de los abogados que accedieron al poder y lo disfrutaron a través de jugosos contratos y amistosos tribunales. Cuando analizó el cambio de gabinete de Díaz en 1911, en una acción desesperada para remontar la ola que ahogaba al dictador, Cabrera resumió: la administración de justicia es tal vez en México el ramo más desastrosamente atendido y constituye el problema más delicado de cuantos se presentan en la actualidad. La imagen de la justicia había llegado a tal punto que el constituyente de 17, cuyos integrantes algo sabían de esa justicia porfiriana, suprimió expresamente las Secretarías de Instrucción Pública y Bellas Artes y de Justicia. Aquella fue reanimada con otro horizonte por el visionario José Vasconcelos. La segunda no ha podido resucitar. En el discurso porfiriano tuvieron espacio las consideraciones sobre la seguridad pública en progreso, la criminalidad en retirada, los factores de delito, entre ellos los de carácter moral, mucho más que los de orden o origen social o económico, el esmero legislativo penal del régimen, creador de doctas comisiones y emisor de normas prudentes, y los proyectos humanizadores de las penas. A menudo expresó el gobierno su preocupación por disponer de una estadística criminal que pusiera de manifiesto la tendencia y el ritmo de la delincuencia. Díaz saludó esa estadística que, dijo, viene a desvanecer la preocupación general de que ha aumentado la criminalidad, puesto que de los datos oficiales reunidos aparece que en realidad no son los delincuentes los que han aumentado, sino el servicio de la policía judicial, que en su constante mejoramiento ha multiplicado las manifestaciones de represión y de castigo. Hasta aquí las palabras de Díaz. El presidente mencionó desarreglos y delitos de varia naturaleza que pueden comunicarse y suelen hacerlo en el subterráneo de la vida social, y se refirió a la ejecución sumaria de bandoleros, al enjuiciamiento formal de ladrones rateros, como se solía decir, y al etnocidio de los antiguos mexicanos. El castigo inagotable a indios yaquis, 30 años de guerra implacable que colmó los bolsillos de altos funcionarios, e indios mayas. Los yaquis preferían ser suicidas antes que transportados. Los mayas quedaron finalmente limitados a huir y guarecerse en los bosques, en grupos errantes, sin iniciativa ya para combatir, según refirió el presidente el 16 de septiembre de 1902. Bien por la paz. En la relación de acontecimientos que interesan a nuestro tema, figuran las incursiones en la región fronteriza del norte cometidas por bárbaros, salvajes, merodeadores, gavillas, bandidos, bandoleros, ladrones y abigeos, toda la batería minuciosamente identificada. Sin embargo, el gobernante, tanto Díaz como González, no cesaba de ponderar la firmeza de la seguridad pública, la eficiencia de la policía, el desempeño de los tribunales, cada quien en su sitio, merced a las medidas de legislación, justicia y gobierno. En la relación de temas violentos también figuran, por supuesto, los últimos mensajes de Díaz al Congreso en septiembre de 10 y abril de 11. En este texto terminal, en el de 11, emergieron las siluetas, pero no los nombres, de quienes ya habían tomado el camino de la historia. La familia Cerdán, Flores Magón y sus acompañantes, Madero y los suyos. Díaz no advertía, como tampoco advirtió en su momento Luis XVI, que el gobierno no se hallaba en medio de un motín, sino en la víspera de una revolución. Han soltado las bestias salvajes, dijo Díaz al salir de Veracruz, cargando el hecho en la cuenta de Madero. La liberación de las bestias, el tigre, tuvo consecuencias. Tocó a Carranza reconocerlas ante el Congreso. La victoria de la causa popular, dijo el primer jefe, fue seguida por hechos significativos conforme a nuestras leyes históricas, entre ellos la aparición del bandolerismo. La legislación penal constitucional y la penal ordinaria que heredó el general Díaz cuando subió al trono seguía siendo en amplia medida un conjunto de normas dispersas heredadas de la etapa colonial. El rezago legislativo prevaleció en la primera parte del siglo XIX en un país atareado en construir instituciones políticas para encauzar la flamante soberanía más que en revisar estructuras judiciales del orden común.
La ideología penal de la era porfirista no viajó con un solo rumbo. Hubo fuertes corrientes liberales que militaban a favor de las soluciones clásicas, como las denominó Enrico Ferri, muy leído por los penalistas mexicanos, y también las hubo de corte positivista, con énfasis en la etiología social o biológica del crimen. Aquí espigaron con gran fruición los científicos. Fueron escasas las reformas de materia penal a la Constitución del 57 en el periodo presidencial de Díaz, poco más de media docena. Asombrémonos de esta moderación en contraste con el torrente que nos ha caído encima en los primeros años del siglo XXI. En los años 60 del XIX comenzó la indispensable codificación. El mérito precursor corresponde al magistrado veracruzano Fernando J. Corona y vino después la legislación, el Código de 1871, llamado Martínez de Castro en homenaje a su principal redactor, don Antonio Martínez de Castro, ministro de Justicia del presidente Juárez. Poco tiempo después, el celebrado Código de Martínez de Castro había resistido victorioso, relevando la arbitrariedad, los embates del tiempo y de la crítica. Por lo tanto, no parecía necesario relevarlo. El régimen fue muy cauteloso ante el relevo de este código, la propuesta de revisar el sistema de prisión instituido en 71. Era un monumento de nuestra legislación patria, según dijo Díaz, y las reformas no se hallaban bien justificadas por la experiencia. Inmediatamente respondió el presidente del Congreso, alabando la discreción del Ejecutivo en la revisión del Código Penal. Esta discreción merecerá, de cierto, comillas, el aplauso de cuantos piensen que es por todos conceptos peligroso retocar incesantemente la legislación persiguiendo novedades no experimentadas o ajenas no ensayadas. Buen consejo para legisladores de todos los tiempos, no solo de las épocas de Díaz. Para el ajuste posible servirían los trabajos de revisión que iniciaron en 1903, se prolongaron hasta 1912, motivaron anuncios optimistas tanto de Díaz como del presidente León de la Barra, que vaticinó la conclusión del proyecto en 11, y finalmente quedaron recogidos y sepultados en sendos volúmenes editados por la Secretaría de Justicia. La comisión a cargo de esta revisión estuvo presidida por Miguel Macedo, a quien acompañaron varios científicos y allegados al grupo poderoso. Pasemos del derecho sustantivo al adjetivo. No menos importante para los ciudadanos comunes que después de no haber leído el Código Penal quedan a merced del Código de Procedimientos que tampoco han leído. Pero la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. No me detendré en una serie de leyes que aparecieron a lo largo del siglo XIX, ni siquiera en aquellas sobre el jurado, que tuvo una presencia muy significativa en la etapa de Díaz, y también mereció opiniones severamente críticas. ¿Cuántas injusticias irreparables, cuántos errores, cuántas contradicciones ofrecen las resoluciones del jurado popular?, señaló en su tiempo Demetrio Sodi. Evidentemente aquí no prendió la llama juradista republicana que había tenido tanto éxito en los Estados Unidos de América al decir de Alexis de Tocqueville. El caldo de cultivo era totalmente diferente. Abundaron las referencias del gobierno, en labios del propio presidente Díaz, a las escandalosas decisiones del jurado, cuyos actos llegaron a ocasionar duros reproches y alarma en el público. Ante estos dislates, Díaz reaccionó con sendas suspensiones de garantías. Las fallas del jurado se pueden resolver a base de la suspensión de garantías, es decir, la conculcación de libertades. Continuemos. Era indispensable contar con un ordenamiento procesal que pusiera orden en el paisaje abigarrado. Para ello se instaló una comisión revisora que actuó hasta 1872. Vino después un nuevo Código de Procedimientos Penales, el de 1880, un código de corte clásico muy a la francesa, y posteriormente un código de 1894. La última aportación procesal penal de la etapa de Díaz fue el Código Federal de Procedimientos Penales de 1908. Cuando se redactó la Constitución de 1917, la Revolución hizo su propio examen sobre el procedimiento penal del porfiriato. Ya me refería al colapso de la Secretaría de Justicia, largo brazo del Ejecutivo en los delicados asuntos de la justicia. Agréguese el enérgico rechazo del enjuiciamiento penal y del papel que en este jugaron sus principales actores, el juez de instrucción, el Ministerio Público y el jurado. En el cruce entre los siglos XIX y XX,
Díaz impulsó una reforma constitucional que creó la Procuraduría General de la República. Se reformó el estatuto, la organización y el papel, o se pretendió reformar el papel, del Ministerio Público encabezado por el Procurador General de la República. Este salió junto con el Fiscal General de la integración de la Corte Suprema, de la Suprema Corte de Justicia, y ocupó el lugar que hasta la fecha ocupa en la galería de las instituciones nacionales. En el Constituyente de 1916-17, el Ministerio Público atrajo el interés de Carranza y de los diputados, que cifraron en él una enorme esperanza. Fue de alguna manera, si se me permite decirlo así, la figura promesa de la revolución, llamada a desfacer todos los entuertos de la justicia. Si lo hizo o no lo hizo, será materia de otro coloquio. Asuntos mayores de la justicia penal han sido la pena de muerte y su principal relevo, la prisión. Por este camino anduvieron varios textos fundamentales a partir del voto minoritario de 42 suscrito por Mariano Otero. Se enunció así la pretensión de los republicanos. Para la abolición de la pena de muerte se establecerá a la mayor brevedad el régimen penitenciario. Esto se dijo de nueva cuenta en el Constituyente de 56-57, un foro de ilustres ciudadanos e ilustrados ciudadanos, en un debate en que la gran pregunta era retener o abolir la pena de muerte. Participaron personajes de la enjundia de Prieto, Marta, Zarco, Vallarta, García Granados y Ramírez. Se acercaba a su ocaso la pena de muerte, pero no se dio el paso. Entonces persistió la pena de muerte mientras llegaba el sistema penitenciario, que no era la llegada de una prisión, sino la llegada de un sistema. Este era el marco constitucional cuando el señor Díaz asumió la presidencia de México. El señor Díaz heredó la tarea que le impuso la Constitución del 57 y anunció en 1877 la iniciativa para el establecimiento del régimen penitenciario en el que concurrían, dijo él, la promesa constante y las aspiraciones humanitarias del siglo, y expuso, informe tras informe, el cumplimiento que se pretendía dar a este mandato, principalmente a través de la construcción de la nueva gran penitenciaría del Distrito Federal. Al mismo asunto se refirió Manuel González. Motivó González un elogio del Congreso y una profesión de fe en labios del diputado Ignacio Altamirano. En vena de criminólogo, Altamirano sostuvo la necesidad de instituir un régimen penitenciario reclamado, abro comillas, por el carácter peculiar de los delincuentes de nuestro país, que son más bien lanzados al crimen por falta de hábitos de trabajo y de educación que por necesidad de subsistencia, y que nutridos de tradiciones erróneas, de un orgullo bravío, desprecian la muerte por afrentosa que sea. Hasta aquí el señor diputado. Otras formulaciones de fe hubo, se las ahorro, pero hubo muchas manifestaciones en este mismo sentido por parte del Congreso y de muchos observadores y políticos. La administración de Díaz emprendió la construcción o el remozamiento de algunas instalaciones penitenciarias. Denunció sus malas condiciones y ofreció mejoras, obras penitenciarias, por ejemplo, solo por ejemplo, impulsadas en Tepic, San Luis y Puebla. Aludió también a la cárcel infernal de Belém y a la construcción de instituciones que todavía existen para infractores menores de edad en Coyoacán y en Tlalpan. Mientras se animaba el debate y menudeaban las propuestas, avanzaron algunas obras materiales. Por ejemplo, las de Puebla, muy relevantes. La festiva inauguración fue encabezada por el presidente Díaz en 1891, el 2 de abril, fecha significativa para el antiguo general del liberalismo. Díaz saludó tanto la conclusión de la obra como la supresión de la pena de muerte en Puebla. La pena capital ya no sería necesaria, puesto que la entidad contaría con un sistema penitenciario, pero el presidente no actuó con el mismo escrúpulo abolicionista tras la inauguración de la penitenciaría del Distrito Federal años después de la poblana. Seguramente pensó que había que conservar el cadalso en la manga por si acaso. No funcionó la conservación del cadalso, pero lo retuvo en la manga. Sigo la narración. Pero no me detendré en la referencia a las numerosas propuestas aportadas para construir la penitenciaría del Distrito Federal, que fue un tema clásico de los informes y de los discursos de Díaz, como lo fue también el del manicomio de la Castañeda. En este caso me estoy refiriendo a la penitenciaría del Distrito Federal. Fue particularmente apreciable en aquella etapa el trabajo de los hermanos Medina y Ormachea, que aconsejaron constituir una compañía constructora de penitenciarías y proporcionaron junto con el proyecto de estatuto una extensa relación de
posibles accionistas, entre los que figuraban personajes como Protasio Tagle, Luis Méndez, Rafael Dondé, Manuel Dublán, José Yves Limantour, José María del Castillo Velasco, Pablo Macedo, Isidro Montiel y Duarte y otros benefactores. Manuel González pretendió localizar la penitenciaría, en su momento, en el viejo convento de Tepozotlán, que la Federación había cedido al Estado de México para que hiciera un reclusorio. No se estableció ese reclusorio y el convento se salvó de tan duro destino, para bien de la cultura. Acudió al rescate el potrero de San Lázaro, pese a sus muy frecuentes inundaciones. Con anuencia de la Secretaría de Gobernación, el gobierno del DF constituyó una comisión, una docta comisión, y el Ejecutivo dio cuenta de los avances de la obra, proponiéndose, así lo aseguró, no abandonarlos en ningún momento hasta que se vea realizada esta trascendental mejora. Y efectivamente no los abandonó. La inauguración de la penitenciaría, cuyos promotores y artífices seguramente no imaginaron el nombre que le aplicaría el pueblo, Palacio Negro, se hizo el 29 de septiembre de 1900, coronación de constantes promesas y lentos progresos. Concurrió el dictador, o el presidente de la República, si se prefiere decirlo así, y fueron oradores Rafael Rebollar, gobernador del Distrito Federal, quien explicó la adopción de cierto modelo penitenciario, y Miguel Macedo, presidente del primer órgano de gobierno del penal. Este suceso, dijo el laborioso don Miguel, a quien vuelvo a citar, marcará una etapa en la historia de las instituciones penales de nuestro país. Aquí por vez primera va a implantarse un régimen completo orientado hacia la corrección moral y que abarque todas las fases de la vida del hombre a quien la justicia ha declarado delincuente. Y añadió, dirigiéndose al dictador que lo contemplaba seguramente con ojos muy fijos y rostro adusto en esa gran ceremonia, dijo, debéis sentir la íntima y durable satisfacción de haber fundado lo que no fue concedido a vuestros antecesores. Estoy a punto de terminar. La penitenciaría operó con acierto por algún tiempo. Hasta ganó la opinión favorable de John Kenneth Turner. Es una institución moderna, dijo el crítico norteamericano, construida decentemente y con servicio de agua y drenaje. Los presos son pocos y están relativamente bien alimentados, mejor que una gruesa parte de la población. Los visitantes son siempre bien recibidos en la penitenciaría, puesto que ésta fue hecha sobre todo para exhibirse. En el catálogo de aportaciones de Díaz cuenta igualmente el establecimiento de la pena de relegación, originalmente sugerida bajo el nombre de transportación por la comisión encabezada por Macedo, y también figura el acondicionamiento de las Islas Marías, un archipiélago con historia azarosa que no pretendo referir. Por decreto del presidente, las islas se destinaron a colonia penitenciaria a partir de 1905. Entonces dijo don Porfirio, la colonia servirá de complemento al sistema represivo de nuestra legislación. Y vaya que sirvió. Terminemos. Díaz inició su largo mandato con promesas y programas de justicia penal. No en balde había dicho Mariano Otero que la ley penal es la verdadera prueba de las instituciones políticas. Y navegó con más promesas y programas de ese género. Varias suspensiones de garantías, un edificio penitenciario que fue modelo para su tiempo, 2 códigos de procedimientos penales, un proyecto de reformas al Código Penal que no llegó a su puerta de arribo, y el fiel acompañamiento, el leal y constante acompañamiento de la Ley Fuga, de San Juan de Ulúa, de Valle Nacional y las Islas Marías. En cierto modo, tuvo razón Macedo cuando aseguró a Díaz, como acabo de recordar, 10 años antes del colapso, la íntima y durable satisfacción de haber fundado lo que no fue concedido a vuestros antecesores. Protegidos por la herramienta penal, instrumento persuasivo y pacificador, otros programas avanzaron en orden y en paz. Así ocurrió, por lo menos, con la dirigente concentración de la tierra y la romántica sirena de los ferrocarriles. El sistema penal velaba la buena marcha de esos progresos, entre varios que caracterizaron el prolongado desempeño del Supremo Gobierno. Hasta que la ola elevada en la periferia cundió en el centro y allanó la Ciudad de México, el último baluarte del porfiriato. La muchedumbre, que en septiembre de 1910 aclamaba a Díaz, tomó la calle en mayo de 1911. Ya no gritaba viva, sino muera. Los antiguos partidarios, celebrantes del centenario, se transfiguraron en soldados de la Revolución y enfilaron hacia el Congreso, el Jockey Club, el Palacio Nacional,
la casa presidencial en la calle de Cadena. Hubo descargas de fusilería, algunos muertos, algunos heridos, pero el sistema penal había perdido su fuerza. Por primera vez en 30 años el pueblo asumió el poder. Ya llegaría para encabezarlo con la debida formalidad don Francisco León de la Barra, conspicuo porfirista. Muchas gracias. Gracias, doctor García Ramírez. Toca en turno al doctor Daniel Márquez la exposición de su tema. Difícil tarea, ¿verdad? En principio, un agradecimiento a la doctora María del Pilar Hernández por la invitación a estas reflexiones. A mí me corresponde abordar el tema de la administración pública durante el gobierno de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Quiero iniciar con 2 citas. Tan solo el hombre de experiencia, el hombre superior, puede escribir la historia. Friedrich Nietzsche. En política, todos los amigos son falsos, todos los enemigos son verdaderos. Y esta es una frase de Porfirio Díaz. Para Friedrich Nietzsche, necesitamos la historia para la vida y la acción, no para apartarnos cómodamente de la vida y la acción, y menos para encubrir la vida egoísta y la acción vil y cobarde. Sostiene que en 3 aspectos pertenece la historia al ser vivo: en la medida en que es un ser activo y persigue un objetivo, en la medida en que persevera y venera lo que ha hecho, y en la medida en que sufre y tiene necesidad de una liberación. A estos 3 aspectos corresponden 3 especies de historia, en cuanto se puede distinguir entre una historia monumental, una historia anticuaria y una historia crítica. En la historia de nuestro país hay un periodo dominado por una persona que parece ubicarse en los contornos de esta delimitación filosófica de la historia. Porfirio Díaz, como lo destaca Antonio Luis Muñiz Pajín, es un personaje de la historia de México. Es el gobernante que más tiempo fue presidente del país. Durante su gobierno proyectó a México a una altura que dejó admirado a todo el mundo. Muchos solo han visto en él bondades, sostiene. Otros solo han tenido ojo para contar maldades. Pero ordenemos la exposición, se vuelve importante si vamos a exponer esta visión de lo histórico. Paul Garner, por ejemplo, destaca que la historiografía porfiriana puede dividirse en 3 categorías principales, cada una con una cronología, un enfoque y con una distorsión específica: el porfirismo, el antiporfirismo y el neoporfirismo. El primero, con un retrato favorable de Díaz, domina la historiografía del periodo anterior a la Revolución de 1910. El segundo, el antiporfirismo, destaca que el régimen de Díaz era el ejemplo máximo de la tiranía, la dictadura y la opresión. El mismo don Porfirio, quedaba condenado por su corrupción, su autoritarismo y su traición a los intereses nacionales. La tercera visión, que surge en la década de los 90, interpreta la época de Díaz bajo una luz mucho más positiva y se identifica un culto neoporfirista que constituye la nueva ortodoxia historiográfica. ¿Cuál es el impacto del personaje y por qué despierta esta clase de debates? ¿Por qué afirmamos que puede ser un ejemplo de la historia monumental, anticuaria y crítica nietzscheana? José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, militar y estadista mexicano, nace el 15 de septiembre de 1830 y muere en París el 2 de julio de 1915 a los 84 años de edad. Es hijo de José Díaz y de Petronila Mori. Huérfano de padre desde los 3 años, ingresa al seminario en Oaxaca para seguir la carrera eclesiástica. Pero después cursa estudios de leyes en el Instituto de Ciencias y Artes, donde es discípulo del futuro presidente liberal Benito Juárez, quien impartía la cátedra de Derecho Civil. A partir de ahí sigue a Benito Juárez en lo político. Como evidencia de sus múltiples facetas, desde 1852 trabaja como zapatero, carpintero, armero y maestro de latín. En 1854 es bibliotecario en el instituto donde estudiaba Derecho. Cuando el Instituto de Ciencias y Artes es clausurado por orden del presidente Antonio López de Santana, en 1854, Porfirio Díaz abandona sus estudios para unirse en la Mixteca a la Revolución de Ayutla.
apoyando al general Juan Álvarez, peleando con las fuerzas de José María Herrera. Es el inicio de una larga carrera militar. Para el 22 de diciembre de 1856 ya tenía el grado de capitán de infantería en la Guardia Nacional, esta Guardia Nacional tan defenestrada en el país y tan ignorada en los momentos actuales, y participa en 3 guerras. La guerra de México contra Estados Unidos en 1846-1848, o la guerra México-estadounidense, la guerra de reforma entre liberales y conservadores en 1858-1860, y en ese periodo obtiene el grado de general y es electo diputado. También participa militarmente en la Segunda Intervención Francesa en 1863-1867 y a partir de ahí comanda una brigada en Aculcingo y en 1862 lo vemos participar en la batalla del 5 de mayo al lado del general Ignacio Zaragoza. El 2 de abril de 1857 combate en Puebla, toma los fuertes de Loreto y Guadalupe y esto constituye un momento determinante en la caída del imperio de Maximiliano y el triunfo de Benito Juárez. Se casa con Delfina Ortega Díaz, la hija de su hermana Manuela Díaz Mori, tiene 2 hijos, Porfirio y Luz. En lo político, en 1876 y 1871 compite contra Benito Juárez por la presidencia de la República y en ambas ocasiones pierde. En 1871 emite el llamado Plan de la Noria, en donde se pronuncia en contra de la reelección y por la vigencia de la Constitución del 57 y la libertad electoral, y abandona el país. Va a conocer Estados Unidos. En 1872 fallece Benito Juárez y como se decreta una amnistía, Porfirio Díaz puede regresar al país. En 1876 se rebela en contra del presidente Sebastián Lerdo de Tejada y emite el llamado Plan de Tustepec, por el que accede por primera vez a la presidencia de la República, en donde permanece hasta 1880. Después de un periodo en donde deja la presidencia a uno de sus incondicionales, ya se ha mencionado aquí, Manuel González, su compadre, es reelecto el 1 de diciembre de 1884 y permanece en el poder presidencial hasta el 25 de mayo de 1911. Con esta primera reflexión, a mí me interesa destacar en Porfirio Díaz el hombre activo que busca un objetivo, protagonista de esa historia monumental a la que alude Friedrich Nietzsche. Este hombre de acción, este poderoso, este individuo que libra una gran lucha y que tiene necesidad de modelos, de maestros, de confortadores, que no puede encontrar en su entorno ni en la época presente. Tengo que ver ahora si Porfirio Díaz muestra de alguna forma perseverancia y veneración por su obra para ubicarlo en la historia anticuaria. Para lo anterior tengo que servirme de su periodo de gobierno. Por las limitaciones de espacio, solo voy a abordar el tema de la administración pública. Sin embargo, tangencialmente voy a ocuparme de otros temas que pueden ser muy importantes para entender al personaje, sin abandonar, por supuesto, el plan de exposición. Quizás habría que decir que durante el gobierno de Díaz, el afán por pacificar el país a toda costa fue el pan de todos los días. La dictadura, la desigualdad en la distribución del ingreso, la explotación y la pobreza de la mayoría de la población siempre generaron problemas sociales como huelgas, levantamientos armados, latrocinio y bandidaje. Los ladrones y bandidos, transgresores por excelencia según la élite porfiriana, fueron perseguidos y denostados por los sectores aliados al régimen. Esto para mí es una forma de mesurar lo que sigue. Por ejemplo, en el discurso de Porfirio Díaz pronunciado el 1 de abril de 1877, con motivo de la apertura de sesiones del Congreso, informando el estado en que se encuentran los diferentes ramos de la administración pública, destaca en el ramo de las relaciones exteriores, por ejemplo, que las potencias amigas se hallan en estado anormal.
señala las dificultades para el pago a los Estados Unidos de América de la suma de 300,000 pesos como primer abono de la liquidación de las reclamaciones falladas por la Comisión Mixta creada por la convención que se celebró el 4 de julio de 1868 por lo ruinoso del ramo de Hacienda. También alude a la iniciativa para la no reelección del presidente, la reorganización de la beneficencia pública, la reducción del ejército y el aumento de la policía rural, el cambio de personal en los juzgados y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la atención a los edificios de instrucción pública que se encontraban en estado ruinoso, la puesta en servicio de las líneas telegráficas destruidas por la guerra, los diversos proyectos para la construcción de ferrocarril, la revisión de los contratos de arrendamiento de Casa de Moneda, el pago de la deuda relacionada con el financiamiento de la guerra y también destaca el decreto del 23 de diciembre de 1876 que impuso una contribución extraordinaria sobre productos de capitales. La reorganización de la hacienda pública también es otro tema del que se ocupa en este discurso y, por supuesto, de otros aspectos administrativos. El 5 de mayo de 1877, cuando protesta como presidente electo, él destaca dos aspectos que a mí me parecen sustantivos para medir al ser humano. Dice, promover en todo sentido el bien y prosperidad de México es mi mayor anhelo, que espero ver realizado hasta donde pueda llegar mi capacidad, mi fuerza de voluntad y mi absoluta dedicación a tan sagrado objeto. Pero esta difícil empresa no puede, bajo un sistema de gobierno como el nuestro, llevarse a buen término por un hombre solo. El cumplimiento y desarrollo de gran parte de los preceptos constitucionales no dependen exclusivamente del Ejecutivo. El nombramiento de muchos funcionarios cuya acción en el movimiento de la maquinaria administrativa es imprescindible se encuentra en igual caso. En lo que se refiere a su programa político, menciona reanudar y ensanchar nuestras relaciones con el extranjero, sin sacrificio del decoro de la República, respetar la soberanía de los Estados, conservar inviolables las garantías individuales, moralizar la administración, promover las mejoras materiales, garantizar todos los intereses legítimos y asegurar, en fin, en mi esfera de acción, las conquistas que la revolución ha hecho. Tales son los principios cardinales de este programa. Y bueno, lo que sigue ya es historia. Se le declara presidente constitucional. Sin embargo, el héroe de Tuxtepec tiene un primer periodo de gobierno complicado por una deuda externa bastante significativa, un déficit anual importante, una deuda interna cuantiosa derivada de los gastos empleados en la revolución de Tuxtepec, problemas y levantamientos sociales por la pobreza extrema, delincuencia, división entre el grupo liberal y la necesidad de pacificar y organizar al país. Todo ello trae críticas y oposición desde diversos frentes. Entre estas se encuentran algunas revueltas armadas. Para 1879, y es un dato que ya citó don Sergio García Ramírez, existía la sospecha de un posible levantamiento en Veracruz, ante lo cual se envía con todo sigilio órdenes de investigación y persecución al gobernador de Veracruz, el fiel seguidor de Díaz, el general Luis Mier y Terán. En la noche de 24 de junio, la tripulación de un cañonero situado en la bahía se levantó en armas y se hizo a la mar, y Mier y Terán, preso de angustia y furia, apresó a unos individuos que suponía sospechosos y aliados de los amotinados, y los fue fusilando uno en uno, hasta que un juez se enteró y detuvo la matanza después de 9 muertos. Mier y Terán, para defenderse, enseñó al dicho juez un telegrama firmado por el señor presidente en donde se ordenaba «mátalos en caliente». En el discurso pronunciado el 19 de septiembre de 1877, también se destacan temas que tienen que ver con las relaciones exteriores. Por ejemplo, se alude a la reanudación de las relaciones oficiales con las potencias amigas, excepto Estados Unidos. En el ramo de correos se informa que se han abierto nuevas oficinas en lugares que carecían de ellas y se han hecho más fáciles las comunicaciones.
se alude a la mejora de establecimientos de beneficencia, se destaca el problema relacionado con el nombramiento de magistrados y jueces federales, porque la Suprema Corte declaró que ella debe nombrarlos, lo que considera contrario a las leyes Porfirio Díaz, y este asunto se somete a la consideración del Congreso. Informa de medidas para impulsar la inmigración a la República, de obras públicas, entre estas algo que ya se mencionó aquí, el desagüe de la Ciudad y Valle de México. También destaca el contrato con la Compañía del Ferrocarril de Toluca, de la reparación de líneas telegráficas y del contrato para establecer un telégrafo submarino. Iniciativas de la Secretaría de Hacienda en materia de deuda, eliminación del portazgo y exportación y la reorganización del Ejército realizada por la Secretaría de Guerra, entre otros temas. Todo esto lo va repitiendo en los diversos informes que da. En alguna forma destacan determinadas cuestiones que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, en este informe de 1879, concluye con una frase que quizás muestra al personaje y pues posiblemente refrende un poco la clase de evaluación que se hace sobre él. Dice, el Ejecutivo continuará consagrando todo su empeño para procurar la mejora de la situación y tiene la más completa confianza de que en esa tarea el Congreso le prestará su leal y eficaz cooperación. La uniformidad de miras en la marcha de los poderes legislativo y ejecutivo, su recíproca ayuda, su unión y sincero acuerdo, serán garantías de acierto y asegurarán el éxito en el común esfuerzo en común de los intereses nacionales. El contexto de esta frase es precisamente los informes de Gavillas en Tepit, los desórdenes ocurridos en Mazatlán, ¿sí?, y sobre todo esta orden apresurada de un gobernador para declarar el estado de sitio, por lo que se le sujeta a un expediente en la Comandancia Militar del Distrito, ¿sí? También se informa de algo de lo que ya se habló aquí, de las incursiones de los quicapos y los mezcaleros, de lipanes y comanches, y de la invasión de Yucatán por indios bárbaros de Chau Santa Cruz, ¿sí? Siguen esta serie de discursos que desafortunadamente ya no hay mucho tiempo para poderlos destacar con ustedes y para que ustedes puedan comentar, pero hay aspectos asociados, por ejemplo, a los derechos de extranjería y naturalización, al nuevo código postal y sus reglamentos, a líneas de ferrocarriles, al proyecto de códigos de procedimientos para los tribunales de la Federación, a la promoción de la asistencia para alumnos menesterosos que por falta de alimento no concurren a las escuelas primarias, al proyecto para la fundación de la Escuela Normal de Profesores, al nombramiento de una comisión que estudie las tarifas de comercio, la construcción de 21.158 kilómetros de vías telegráficas, el fomento a la colonización, y aquí vienen las compañías deslindadoras, y bueno, la negociación de la deuda mexicana, los levantamientos de las tribus Yaquimayo en 1884, la nueva Ordenanza General del Ejército, el Código de Justicia Militar, etcétera, etcétera. Como ustedes podrán advertir, con esos pequeños datos ya podemos destacar que los temas recurrentes del porfirismo en materia de administración son las relaciones internacionales, la educación, los ferrocarriles, correos, telégrafos y el ejército. Sin embargo, en este clima de una administración aparentemente bien estructurada, en 1893 aparece el manifiesto contra Porfirio Díaz, exhortando al pueblo a seguir la revolución, firmado por Santana Pérez y Filemón Durán, en el que se destaca: «La patria exige esos sacrificios de vosotros, el que os prive de la libertad, el que os impide que viváis tranquilos al lado de vuestras familias, no es la patria, sino Porfirio Díaz, ese mal mexicano que ha hipotecado a México en los mercados extranjeros, ese hijo maldito que asesina a sus hermanos o los envilece.
En una carta fechada el 2 de febrero de 1909 en San Pedro, Coahuila, Francisco, Ignacio Indalecio, Ignacio, pues Krause dice eso, le anuncia al general Porfirio Díaz que le remite una copia de su libro La sucesión presidencial de 1910, el Partido Nacional Democrático, por correo y le pregunta: ¿será necesario que continúe el régimen de poder absoluto con algún hombre que pueda seguir la política de usted? ¿O bien será más conveniente que se implante francamente el régimen democrático y tenga usted por sucesor a la ley? Y el propio Madero contesta: ¿será verdaderamente amenazador para nuestras instituciones y hasta para nuestra independencia la prolongación del régimen de poder absoluto? Y aquí alude a esto que se ha mencionado aquí, a la entrevista que se da entre Porfirio Díaz y James Krillman, en la que Porfirio Díaz destacó que el país ya estaba apto para la democracia. En el discurso de 1909 se destacan ya algunos aspectos que aquí se han mencionado. Ley de inmigración de 19 de marzo, a la fiebre amarilla y a las medidas sanitarias, las obras de la Casa de Corrección para varones en Tlalpan y la ampliación de la Casa de Corrección para mujeres en Coyoacán, la construcción de 2,000 metros de colectores y más de 8,000 de altarjeas, la construcción de pavimentos en más de 83,000 metros cuadrados, banquetas y cementos en 11,000 metros cuadrados, 7 nuevas líneas telefónicas, etcétera, etcétera. Datos que ustedes pueden leer en cualquier informe presidencial, en cualquier momento que ustedes crean prudente leer algo de ese estilo. Sí. En 2 de abril de 1909 aparece el manifiesto a la nación del Círculo Nacional Porfirista, firmado por su presidente José de Landero y Cos y sus vicepresidentes José López Portillo y Rojas y Luis Espinosa, en donde se destaca la petición al general Díaz para que acepte su candidatura para la presidencia de la República en el periodo de 1910 a 1916, apelando para ello a su patriotismo nunca desmentido. Y también se hace alusión a la respuesta de Díaz, quien dice: como todo lo que yo pueda o valga pertenece a mi patria y tiene por objeto su servicio, esta hecha observación que el deber me aconseja, no me considero autorizado para rehusar su soberano mandato si me lo impusiera. Bueno, el tiempo desafortunadamente es un tirano, me piden que cierre mi exposición. Y bueno, solo puedo destacar para poder concluir algunas cuestiones que me parecen importantes. La primera, ustedes podrán advertir que en el personaje hay un compromiso con su obra, un intento de preservarla, que expresa veneración por ella, así que más allá de cualquier crítica, también lo hecho por Porfirio Díaz en su administración pública es un ejemplo de la historia anticuaria nietzscheana. Hay aquí algunas críticas que hace, por ejemplo, Luis Barrón, ¿sí?, que dice que Porfirio Díaz es producto de una época de claroscuros, época en la cual las élites en el poder justificaban el mátalos en caliente, las represiones de Río Blanco y Cananea, los despojos a los indios, y también se alude a la segunda modernización de México que ocurrió durante el Porfiriato, producción cultural importante, y se privilegia la expansión del telégrafo y del ferrocarril. Pedro Salmerón hace una crítica más dura. Dice que hay corrientes historiográficas que aseguran que los daños del Porfiriato son un mito. Eso es mentira. No hubo un solo año en el que no hubiera represión sangrienta del gobierno contra el pueblo. Aunque en el discurso se critique a Díaz, dice él, el PRI institucionalizó el Porfiriato. De su gobierno sobreviven la idea de un gobierno elitista, privilegiado, separado del pueblo, y el modelo de entrega de los recursos nacionales. Parece ser que el gobierno actual pretende revivir algunas facetas de entonces, incluso su modelo represivo de terrorismo del Estado contra la sociedad. Y esta es una entrevista que se da en Milenio en 2015. Paul Garner alude al revisionismo que ya hemos mencionado, y Francisco Alonso de Bulnes dice que
deturpar y condenar al general Díaz no haber ejecutado lo imposible, ser presidente demócrata en un país de esclavos, sobrepasa lo permitido en estupidez. El general Díaz, ante la moral, la religión, la ciencia, el patriotismo y la historia, solo es culpable de haber sido mal dictador. Sostiene: digan lo que quieran los enemigos del porfirismo, la dictadura establecida suavemente fue aclamada por todas las clases sociales como un inmenso bien. La paz, siendo cosa nueva y bella en la nación, inspiró al pueblo sentimientos de gratitud y de lealtad para el caudillo que había pacificado a su patria creyendo que esa paz sería eterna. Y afirma: no puede haber gobierno de negocios químicamente puro como lo exige el medio pelo social sobre todo, y la gran falta política de la administración del general Díaz no fue el robo, sino haber robado con moderación. Es lo que dice él. Sí. Bueno, yo quiero destacar lo siguiente. Quizás como justo homenaje en el aniversario de su muerte, es prudente que los mexicanos hagamos propias las palabras que Porfirio Díaz dirige a los diputados en el párrafo final de su renuncia. Espero, señores diputados, que calmadas las pasiones que acompañan a toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado hasta surgir en la conciencia nacional, un juicio correcto que me permita morir, llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas. Y quizás para apoyar esto, yo voy a citar de nuevo algo que me parece interesante. Con la saturación de las visiones encontradas de la figura de Porfirio Díaz, se ha servido a los intereses de una casta que se adueñó de la historia. Friedrich Nietzsche afirma: en 5 aspectos me parece que la sobresaturación de la historia de una época puede ser peligrosa y hostil a la vida. En primer lugar, tal exceso provoca la oposición entre lo interno y lo externo y debilita así la personalidad. En segundo lugar, hace que una época se imagine que posee la más rara de las virtudes, la justicia, en grado superior a cualquier otra época. Por otra parte, perturba los instintos del pueblo e impide que se llegue a la madurez, tanto en el individuo como en el conjunto de la sociedad. Implanta también la creencia siempre nociva en la vejez de la humanidad, la creencia de ser fruto tardío y epígono. Finalmente, induce a una época a caer en el peligroso estado de ánimo de la ironía respecto a sí misma, y de ahí a la acritud todavía más peligrosa del cinismo. Y en esta actitud, una época evoluciona más y en la dirección de un practicismo calculador y egoísta que paraliza y finalmente destruye las fuerzas vitales. Esto nos ha sucedido a los mexicanos con el debate sobre Porfirio Díaz y el porfirismo. Nos volvimos hostiles a nuestro pasado, debilitamos nuestra identidad, no maduramos, creamos un mito fundacional del porfirismo al destacarlo como una época de barbarie. Pero no conformes ahora con nuestro neoporfirismo, intentamos crear una narrativa de lo justo de esa época, cuando, como herederos de esa barbarie, hemos sido incapaces de superar los logros de esa época y también incompetentes para no repetir sus vicios. Nos volvimos irónicos, cínicos, calculadores y egoístas. En suma, destruimos fuerzas vitales históricas valiosas. Así, podemos decir, parafraseando a Friedrich Nietzsche, el mexicano moderno sufre de un debilitamiento de su personalidad y, desafortunadamente, tan solo las fuertes personalidades pueden soportar la historia. Los débiles son barridos completamente por ella. Los mexicanos fuimos barridos por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias, doctor Daniel Márquez. Para dar respuesta a las preguntas que han llegado, doctor González Alcántara. Nos pregunta René Telles Valverde si el pueblo puede romper la tendencia a la subordinación sin la necesidad de interferir con el equilibrio de los poderes fácticos. Yo creo que no puede romper esa tendencia a la subordinación si no rompe ese equilibrio que tienen los poderes fácticos en un momento determinado. Mi respuesta es muy sencilla y muy... O se modifica las fuerzas
y los equilibrios de los poderes, del poder económico, del poder de la Iglesia, del poder político, del poder de los medios. Y de otra manera, pues no se puede romper esa tendencia a la subordinación en términos generales. Muchas gracias. Bueno, tengo aquí un par de preguntas. Una de ellas, en estos términos, analizando la administración e impartición de justicia, así como el sistema penitenciario actual, México 2015, ¿usted cree que hace falta aplicar la coercitividad del presidente Díaz o qué medidas recomienda? Ciertamente yo no recomendaría volver a los tiempos de Díaz. Estamos afortunadamente a un siglo de ellos. El propio Porfirio Díaz ya falleció. Sus métodos espero hayan fallecido, aunque parece que no del todo. Pero bueno, yo creo que esto no es recomendable. Por otra parte, la codificación penal. Yo me he limitado aquí a analizar el sistema penal muy modestamente. La codificación penal de aquel entonces ya no resulta manejable hoy día. Ni la penal sustantiva, ni la procesal, ni la ejecutiva. Las cosas han cambiado de una manera drástica. El sistema penitenciario de hoy es un desastre, pero no necesariamente por no recoger los métodos de Díaz que se volcaron sobre la penitenciaría de Lecumberri, sino por otros motivos. Así que lo que tendríamos que hacer es lo que se pretendió, se quiso hacer, pero no se hizo en la etapa de Díaz, que es aplicar la ley. Él debió haberla aplicado en su tiempo, la ley debió haber sido su sucesora, como lo sugirió Madero, y en el caso actual, pues valdría la pena ahora que tenemos un largo discurso acerca de un nuevo sistema de justicia penal, pues tratar de aplicar, pero en términos de excelencia y probidad, subrayo, probidad, es el nuevo sistema de justicia penal. Creo yo que esto es lo que podemos hacer sin olvidar que no son los códigos penales y procesales penales, ni los tribunales penales, ni la policía, ni las cárceles, el gran remedio frente a la oleada criminal que nos está oprimiendo. La otra pregunta, otra consulta o comentario que se me solicita es alguna recomendación bibliográfica sobre este tema específicamente del uso de San Juan de Ulúa, de Valle Nacional y de Yucatán. Prácticamente toda la bibliografía que existe a propósito del presidente Díaz, lo mismo la favorable que la que no lo es, mencionan, claro que de distinta manera, los extremos a los que se acaba usted de referir en su pregunta. San Juan de Ulúa, que por supuesto antecede y en mucho a la época de Díaz, de Valle Nacional y de Yucatán, que son ya instrumentos más de la etapa de Díaz. Entonces, cualquier libro, cualquier obra de aquella etapa o de esta etapa, pero analizando aquella, es aprovechable. Yo lo que le recomendaría a una persona que se interesara por estos temas es que lea, por supuesto, la entrevista de Krillman a la que nos hemos referido mucho, para que pudiera ponderar lo que estaba Díaz pensando en la víspera de su catástrofe, en la víspera de la hecatombe. Creo que vale la pena para luego hacer el contraste, para luego armar el contrapunto con otras lecturas. Quizá una que yo sugeriría, y la he mencionado en mi trabajo, es la de John Kenneth Turner. Turner era un periodista norteamericano que entrevistó a Díaz allí en el castillo de Chapultepec, o sea, en el pináculo de la historia y de la gloria. Y escuchó todo lo que dijo Díaz y era además un devoto de Díaz. Lo califica en los mejores términos. Esa entrevista fue muy desconcertante para todos los lectores, los nacionales y los extranjeros. Y si Díaz la releyó, podría haber sido muy desconcertante también para él, ¿verdad? Y posteriormente para el propio Krillman. Fue muy desconcertante por todo lo que dijo. Yo me refería a algunas de las cosas que dijo a propósito del sistema penal, pero están las otras cosas que dijo a propósito de la evolución política del pueblo mexicano. Bueno, vale la pena leer. Luego, leer el libro México Bárbaro de Turner, que es un libro muy cuestionado, muy discutido. Hay quienes piensan que Turner se pasó de la mano, es decir, que exageró. Bueno, hay que leerlo, porque él le dedica sendos capítulos precisamente a estos temas. Y por mucho que haya exagerado, no habrá poco de verdad en todo lo que dijo, porque está documentado en otros textos, en otros trabajos, quizá no con la intensidad con que lo documenta Turner. Luego están las biografías acerca de Porfirio Díaz. Hay una que a mí me agrada mucho, a la que suelo recurrir, que es la de Carlton Bill, también un norteamericano que hace
pues en fin, un análisis de Díaz halagado por muchos historiadores y denostado por otros. Él tiene su propia versión, que es adversa, podemos decir, que es adversa a Díaz. Luego están los trabajos de Blas Urrea, es decir, de Luis Cabrera. Luis Cabrera es un riguroso analista de la realidad de aquel momento, es un mexicano y es un intelectual de primera fila, uno de los principales intelectuales de la etapa revolucionaria. Está la obra política de Blas Urrea, publicada por el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones, se dice ahora, antes era de la Revolución Mexicana. Por supuesto está la obra de José Valadez, tanto la historia de la Revolución Mexicana como la historia del régimen de Díaz, y otros escritos de José Valadez. Y obviamente está también la historia moderna de México de Cosío Villegas, que es una obra colectiva, finalmente, ¿no?, con la etapa, con la vida social y la vida política y la vida económica durante el Porfiriato. Todo eso se puede leer y da bastante cuenta, con distintos tonos, con diversos colores, del uso de San Juan de Ulúa, de Valle Nacional y de Yucatán. Bueno, muchas gracias. Gracias. Pues bueno, yo aprovecharía también para comentar que desafortunadamente el porfiriato está tan presente que da un poco de temor el advertir cómo esta ignorancia de la historia nos lleva a repetir la historia. Y destacando el tema de la reforma penal de 2008, por ejemplo, cómo disfrazado de garantismo se introduce en México el derecho penal del enemigo, que es algo muy interesante. A mí se me pregunta dónde se puede consultar la planificación del tendido de líneas telegráficas durante el porfiriato y cómo se desarrolló la red telegráfica. Hay una serie de documentos, se llama Los Presidentes de México ante la Nación, informes, manifiestos y documentos de 1821 a 1966, editado por la Cámara de Diputados en 5 tomos. Ahí pueden consultar toda la información porque ahí también vienen los anexos que están relacionados. Y con esto, muchas gracias. Gracias, doctor. Antes de